Dentro del laboratorio definido, lo primero que vamos a realizar es un ataque de ARP spoofing con el fin de crear un escenario de hombre en el medio. Ya lo habíamos hablado en clases pasadas, pero vamos a recordar en qué básicamente se funda el ataque ARP spoofing. Nosotros tenemos acá el equipo víctima, tenemos la red de acceso, un dominio de broadcast, tenemos aquí el equipo atacante y el dispositivo final o el dispositivo capa 3 que me da acceso a redes externas. Entonces el equipo víctima tiene una tabla ARP igual que el dispositivo capa 3 o el default gateway, donde el dispositivo, digamos que el dispositivo víctima tiene asociada la IP, esta es IP1, IP2, IP3 con MAC 1', MAC 2' y MAC 3'. Tenemos también entonces una tabla MAC dentro del switch donde me indica que la MAC 1' está en el puerto 1, que la MAC 2' está en el puerto 2 y que la MAC 3' está en el puerto 3. Inicialmente, sin antes haber ejecutado un ARP spoofing, el equipo víctima dentro de su tabla ARP tiene la asociación de la IP y MAC de cada uno de los dispositivos. Entonces va a tener las siguientes entradas, va a tener que efectivamente la IP3 corresponde a 3' y que la IP2 corresponde a 2'. Igualmente el default gateway va a tener que la IP1 corresponde a 1' y la IP2 corresponde a 2'. Sin embargo, vamos entonces a realizar un ataque de ARP poisoning o ARP spoofing. Entonces el atacante va a mandar indiscriminadamente paquetes ARP reply hacia ambos lados. ¿Qué contienen los paquetes ARP reply? Contienen la siguiente información: vea, señor víctima, realmente la IP que usted tiene definida o la MAC que usted tiene definida para la IP3 no es 3', es 2'. Igualmente, vea, señor router, la MAC que usted tiene definida para la IP1 no es 1', sino que es 2'. Entonces estos paquetes ARP reply realmente lo que hacen es actualizar la tabla de ARP envenenando la misma con los siguientes datos. Entonces, cuando víctima quiera ir hacia internet, realmente cuando esté llenando los encabezamientos de capa 2 en MAC origen y MAC destino, va a identificar que efectivamente el tráfico que va hacia internet no está sobre mi misma red y que necesito un dispositivo que me permita a mí llegar a esas redes externas. ¿Quién va a ser el dispositivo? El router. Efectivamente, entonces va a revisar la MAC del router y la MAC destino la va a llenar con 2'. La MAC origen, pues obviamente se va a hacer 1'. Cuando esa trama de datos llegue al switch, como el switch se a la capa 2, él sube esta información a capa 2, mira el encapsulamiento y dice, la MAC destino es 2', y hacia dónde va a mandar el mensaje, hacia el atacante. Ahí el atacante efectivamente creó un escenario de hombre en el medio interceptando digamos los datos. Vamos entonces a generar el escenario mediante Kali Linux. Bien, lo primero que debe hacer el atacante es identificar qué dispositivos son los que están en la red. Lo puede hacer mediante un IPscan, un Nmap a la red, etc. Nosotros lo vamos a dar aquí con un Nmap menos SP
map menos sp a la red sobre la cual estoy listo. ¿Qué logramos observar? Logramos observar la IP del router, la IP pues de mi equipo, y logramos también observar la IP de mi víctima. Vamos entonces a proseguir con el ataque ARP spoofing. El ataque ARP spoofing realmente es muy sencillo de ejecutar. Simplemente con los comandos ARP spoof -i indicando la interfaz sobre la cual voy a empezar a lanzar los ARP reply y mis objetivos. ¿Cuál va a ser mi principal objetivo? El router, que lo voy a engañar al router y a mi dispositivo víctima. El punto 3 y el punto 1. Listo, ya empezó el dispositivo a lanzar ataques ARP reply al router. Si nosotros vamos aquí al router y le damos un show ARP, vemos que efectivamente la IP de 3 y de 4, la MAC de 3 y de 4 es la misma. Es decir, que cuando el router vaya a dar una respuesta a punto 3, como obviamente necesita pasar por la capa enlace, él va a direccionar esas tramas hacia el atacante. Vamos a realizar el mismo procedimiento, pero hacia el equipo del atacante. ARP spoof -i 10.00, ya va a ser la 3 a la 10.001. Revisamos la tabla de ARP de mi víctima. Y vemos que efectivamente la MAC del router con la del atacante es la misma, creando el mismo escenario. Bueno, vamos entonces acá para hacer el laboratorio. Vamos a configurar acá un protocolo de gestión no seguro. Vamos a poner aquí un username, César o la.local, y un password va a ser ABCD1234. Vamos además poner un enable password ABCD1234. Vamos a ejecutar el siguiente comando, service password encryption. Le damos vamos a desplegar la configuración y vamos a evidenciar que efectivamente los passwords están cifrados digamos dentro de la configuración global. Sin embargo, cuando son usados para la gestión remota, vamos a ver que van en texto plano. Vamos a configurar las líneas BTY, configuramos de la 0 a la 4, transport, vamos a decirle que la entrada para estas líneas de gestión remota va a ser telnet, y que cuando se logueen por una de estas líneas de gestión remota se van a loguear con los usuarios locales. Bien, vamos entonces desde mi dispositivo PuTTY a lanzar una gestión remota, pero antes el atacante va a habilitar acá un Wireshark. Bien, entonces el atacante, que es el administrador, porque previamente, la víctima, que es el administrador, previamente el atacante logró identificar el rol que desempeña dentro de la organización y creó este escenario para lograr ejecutar una intrusión al sistema principal. Vamos a abrir acá este PuTTY. Vamos a decirle que va a ser vía telnet.
Bueno, importante acá algo para que lo tengan muy en cuenta. ¿Qué pasa acá? Porque no tengo conexión ¿cómo es que es? Al router. Muy sencilla la respuesta, y es por lo siguiente. Denme un segundo por favor, yo proyecto acá en pantalla el tablero. Resulta que cuando los paquetes, las tramas digamos que el equipo víctima va a generar un mensaje para Google. Digamos que Google es la 888 por decir cualquier cosa. Entonces él va a mandar un mensaje. Como obviamente su tabla de RP está envenenado, él a nivel de capa 2 le va a enviar el mensaje al atacante. El atacante va a revisar el tráfico. Como él se habla hasta capa de aplicación, él mira capa enlace, MAC destino, soy yo, perfecto, sube entonces el mensaje a capa de red. IP destino 8888, ¿este soy yo? No, como yo no soy el 88, él lo que hace es descartar el paquete. ¿Qué debo habilitar dentro del atacante? Tengo que habilitar la opción de enrutamiento para que los mensajes o los paquetes que no vayan hacia él los pueda enrutar hacia su destino mediante su ruta por defecto. Para ello simplemente debemos configurar IP forward en la máquina o en el sistema operativo Linux, que lo hacemos de la siguiente manera. Entonces simplemente es necesario poner el dato en 1 en la siguiente variable. Process net IP IP4 IP forward. Listo, efectivamente ya la bandera está en 1. Vamos entonces a revisar nuevamente nuestro equipo víctima y efectivamente vemos que ya el ataque de Mirror está totalmente completo. Vamos o sigamos entonces con la gestión del dispositivo por medio de un protocolo no seguro. Username lab.local, password abcd1234, enable password abcd1234. Pasémonos ya para el equipo atacante y vamos a ver el Wireshark. Paremos esto y filtremos por el protocolo telnet. Efectivamente vemos varios paquetes que tienen el protocolo, lo que fue identificado como protocolo telnet. Vamos a ver el stream de TCP. Efectivamente vemos acá desde el atacante que el usuario víctima se autenticó con el usuario local, que ingresó el password ABC y que en el enable password también utilizó el ABCD1234. De esta manera podemos observar cómo efectivamente el usuario o el atacante mediante una técnica de ARP spoofing logra obtener las credenciales de acceso del dispositivo de gestión. ¿Qué le permite al atacante hacer con esto? Pues sencillo, digamos que va a ingresar
ingresar de manera no autorizada al sistema. Y va a cometer o va a ejecutar por acá o va a crear un registro tipo A, el cual le permita posteriormente hacer un ataque de DNS spoofing o de phishing. Vamos a crear, por ejemplo, el siguiente host: IP de host. Vamos a crear acá, por ejemplo, un registro mail.gmail.com. Bien, perfecto. Y que efectivamente la IP o la IP que va a reservar este dominio va a ser la IP del atacante. La .4. Bien, como este es el servidor DNS dentro de la red, si el equipo víctima fuese a resolver el dominio, efectivamente, ¿cuál IP va a resolver? La .4. ¿Qué le permitiría al atacante en este escenario? Montar un sitio suplantado que contenga el from de Gmail y poder tranquilamente robar las credenciales de acceso. Bueno, entonces vamos a pasar a dar continuidad al ataque. Ya acá la intrusión está lista. Todos conocen me imagino que el módulo de Social Engineer Tool. El setrootkit. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un ataque de ingeniería social. Vamos a hacer un ataque hacia un sitio web, vamos a hacer un robo de credenciales, vamos a utilizar un template. Acá tranquilamente podríamos clonar un sitio simplemente poniendo la URL, sobre qué IP la que vamos a clonar el sitio, sobre la .4, cuál sitio el que vamos a suplantar, vamos a ponerle la 2. Aquí me dice que se llama a subir un servidor Apache, le decimos que sí, y ya el sitio está suplantado. Vamos acá a abrir un Firefox. Miramos que efectivamente el sitio esté clonado. Perfecto. Y ya lo único que resta es esperar a que el equipo víctima ingrese a mail.gmail.com. Y listo, el phishing está totalmente ejecutado. Simplemente esperamos a que el usuario se autentique en el sistema y extraemos las credenciales. Esto es únicamente con métodos demostrativos y de enseñanza, para que revisen efectivamente o para que evidencien los riesgos a los que sus organizaciones actualmente están expuestas, y básicamente es por la implementación de esquemas muy antiguos de comunicación.
Estamos hablando de protocolos que datan de décadas atrás, los cuales, si bien han tenido pequeñas modificaciones, no logran subsanar las dificultades que traen desde sus orígenes. En cambio, vemos como técnicas de ataque como el ARP spoofing sí ha tenido grandes evoluciones, sí tiene herramientas que automatizan paso a paso la fabricación del mismo, permitiendo materializar cada uno de estos ataques y de estos riesgos. Aquí por ejemplo vimos la ejecución mediante el comando ARP spoof, mediante la creación o la habilitación de enrutamiento en el sistema operativo, lo cual de pronto se exige un poco de conocimiento del atacante. Sin embargo, hay herramientas que permiten ejecutar este tipo de ataques de manera automatizada y con un conocimiento casi que básico nulo. Acá, por ejemplo, deshicimos el ataque para ejecutarlo mediante una herramienta automatizada. Vemos aquí que efectivamente ya la tabla ARP no está envenenada para poder proseguir a utilizar una herramienta que me automatiza este ataque de manera muy sencilla. Esta herramienta es EtherCap. Es una herramienta prácticamente enfocada a crear escenarios de hombre en el medio. Vamos entonces acá a crear un ataque por la interfaz ETH0. Simplemente vamos a dar un escáner de host. Miren que ya no necesito saber Nmap, no necesito saber temas de IPscan y demás, simplemente la herramienta hace todo el trabajo. Miramos acá qué hosts fueron los que se listaron, vemos acá diferentes hosts. Vamos a decir que este va a ser un target, este va a ser el otro target. Efectivamente vemos que los dos dispositivos están targeados y simplemente corremos el ataque ARP spoofing. Sencillo. Vemos acá, ya vemos la tabla ARP de la víctima envenenada. También vemos la tabla ARP del router envenenada. Simplemente esperamos a que el equipo víctima genere tráfico, el cual yo pueda visualizar. Y sin necesidad de abrir ningún tipo de sniffer ni Wireshark que de pronto exija un conocimiento avanzado por parte del atacante, podemos ver las diferentes conexiones. Por ejemplo, identificamos hasta el puerto 23, donde efectivamente tenemos donde tenemos aquel ABCD1234 que es la contraseña y todos los datos necesarios para poder ingresar. Entonces, con esto damos terminado al laboratorio de ARP spoofing.